Oh, señor presidente, no, por favor, dijo con voz temblorosa, pero mi cuerpo ya estaba envuelto en sus brazos. Dos brazos rudos y fuertes me rodeaban, y mi corazón latía como si fuera a estallar. Nunca imaginé que, al entrar como empleada doméstica en casa ajena, terminaría así con el presidente de la familia. Pero lo que menos sabía en ese momento era que él me ocultaba algo. Esta historia comienza hace 3 meses, el día que llegué a esta casa. Antes de empezar, no olviden darle a me gusta y suscribirse. Cuando subía por las callejuelas del barrio de El Viso, en Madrid, con la dirección que me dio la agencia de empleo, no pude evitar detenerme. Por encima de un alto muro de piedra se veían los tejados de una mansión, y frente a la puerta principal había 2 sedanes negros estacionados en fila. El camino de piedra cubierto de hojas caídas estaba en silencio, sin rastro de vida. Parecía más un lugar al que no debía entrar que un lugar de trabajo. Estaba revisando la dirección frente a la puerta principal, cuando un coche salió del interior y se detuvo frente a mí. Un hombre de unos 60 y tantos años bajó del asiento del conductor. «¿Es usted la señorita Irene Suárez?» «Yo soy Ricardo Durán, el chofer del señor presidente». El señor Durán me acompañó hasta la entrada, susurrándome algunas cosas. El presidente era exigente, pero no mala persona. La anterior empleada no duró ni un año después de la muerte de la señora. Al escuchar eso, mis pasos se hicieron más pesados, pero no podía darme el lujo de volver. La puerta principal se abrió, revelando un amplio salón y un largo pasillo. El techo era alto, las paredes estaban adornadas con grandes paisajes, y cada mueble era algo que nunca en mi vida había tocado. Pero extrañamente, la casa estaba oscura, las cortinas estaban cerradas y las luces apagadas, lo que la hacía parecer vasta pero sin el calor de una presencia humana. El presidente estaba sentado en el sofá del salón. Había oído que tenía 68 años, pero se veía fuerte para su edad. Su espalda era recta, sus hombros anchos, y sobre todo, su mirada era penetrante. Sin embargo, cuando me incliné para saludarlo, lo único que obtuve fue un leve asentimiento con la cabeza. Solo 3 reglas: no entrar en mi despacho, el desayuno exactamente a las 7, y el café, siempre solo. Esas fueron las primeras palabras que me dijo el presidente, y sin esperar respuesta, se dirigió hacia su despacho. Mientras veía su ancha espalda desaparecer al final del pasillo, pensé que él no vivía en esa casa, sino que la soportaba. Me asignaron una habitación. Era una pequeña habitación junto a la entrada, con solo una cama y un armario. Dejé mis cosas y miré alrededor de la habitación, cuando de repente un pensamiento me cruzó la mente: este es mi lugar. Perdí a mi marido, me endeudé, y si quiero que mi hijo vaya a la universidad, tengo que aguantar aquí. Preparé la primera cena. En la nota de la agencia ponía que le gustaba el cocido, así que lo preparé con esmero, añadiendo garbanzos y verduras. Serví la comida, pero el presidente apenas dio unas cucharadas, y dejó los cubiertos. Se levantó sin decir una palabra y volvió a su despacho. Mis manos temblaban mientras recogía la mesa. ¿No le gustó? ¿No estaba bien de sal? Toda mi vida cocinando al gusto de mi marido, y ahora aquí era lo mismo. Mis ojos se empañaron, pero me sequé las lágrimas y terminé de fregar. Ya entrada la noche, llamé a Hugo desde la habitación de servicio. Mamá está bien. Es un lugar grande y agradable. Era una mentira, pero no podía mostrarme débil ante Hugo. No podía permitir que mi hijo cargara también con mis preocupaciones. Pero al otro lado de la línea, Hugo preguntó: «Mamá, ¿estás comiendo bien?» «Noches sauches las comidas». Mi hijo de 18 años se preocupaba por la comida de su madre. Tenía un nudo en la garganta, pero forcé una voz alegre y respondí: «Sí, aquí se come muy bien», y colgué. Nada más colgar, las lágrimas brotaron. Me tapé la cara con la almohada para que no se oyeran mis sollozos. Mi marido, Paco, había fallecido por agotamiento hacía 3 años. Su negocio se fue a pique, dejándonos solo deudas. Y después de cuidar de mi suegra enferma, no me quedaba nada en las manos. Faltaban 3 meses para los exámenes de acceso a la universidad de Hugo, y apenas teníamos para las tasas de inscripción, ni mucho menos para la matrícula. Mientras las lágrimas empapaban la almohada, me prometí a mí misma: aguanta aquí. Solo tengo que conseguir que Hugo entre en la universidad. Concéntrate en eso. Esa noche, eran alrededor de las 2 de la madrugada. Abrí la puerta para ir al baño y vi una luz que se filtraba desde el despacho al final del pasillo. Al acercarme, la sombra del presidente se proyectaba por la rendija de la puerta, y oí que murmuraba algo solo. No entendí lo que decía, pero parecía repetir la misma frase.
¿Por qué estará despierto a estas horas? Me pregunté, pero recordé la regla de no entrar en el despacho y di media vuelta. A la mañana siguiente, mientras le preparaba el desayuno, le pregunté con cautela: Señor presidente, la luz de su despacho estuvo encendida anoche. ¿Hay algo que le moleste? El presidente dejó de comer. ¿Entró en mi despacho? Sí, vi una luz anoche. El presidente repitió la misma frase. Le pregunté si entró en mi despacho. Era la misma pregunta. Aunque acababa de responder, él me la repetía como si nunca la hubiera oído. Por un instante, me pareció extraño, pero la advertencia del primer día me hizo callar. No, lo vi al pasar, le dije y me retiré. La luz del despacho de madrugada siguió encendiéndose todas las noches a partir de entonces. Habían pasado 3 semanas desde mi llegada. No había aprendido mucho. El presidente aparecía en la mesa a las 7 de la mañana. Pasaba el día en su despacho. Cenaba algo ligero y volvía a su despacho. Apenas intercambiaba conmigo 5 palabras al día. Y esas eran órdenes cortas como ya está, o retírelo. Pero un día, su apetito empezó a disminuir notablemente. Al principio, dejaba 1 o 2 platos, y un día, solo mojó la cuchara en la sopa y se levantó. Al día siguiente, ni siquiera se sentó a la mesa. Parecía que no comía, sino que no podía comer. Cada vez que pasaba por la puerta del despacho, la luz se filtraba, y por la mañana, sus ojos estaban apagados. Un hombre que no dormía en toda la noche, y encima se saltaba las comidas. Como empleada doméstica, me preocupé más de la cuenta. Era la noche del 4.º día que se saltaba la cena. No podía dormir, así que me levanté y fui a la cocina. Abrí la nevera. Había arroz cocido de sobra, aceite de sésamo y huevos. Dudé un momento, luego saqué una olla. Lavé el arroz y lo puse en remojo. Lo salteé ligeramente con aceite de sésamo, le añadí abundante agua y lo puse a fuego lento. Levanté la tapa para removerlo y probarlo. La cocina estaba en silencio a esas horas, y solo se oía el borboteo de la sopa en la olla. Cuando mi marido estaba enfermo, también cocinaba sopa así de madrugada. En aquel entonces, la hacía sabiendo que no serviría de nada, pero ahora, no sabía por qué la estaba haciendo. Cuando la sopa estuvo lista, la puse en un cuenco pequeño y la dejé delante de la puerta del despacho. Le puse una cuchara y un paño debajo para que no quemara. No me atreví a llamar a la puerta. La primera regla era no entrar en el despacho. Simplemente lo dejé allí y volví a mi habitación. A la mañana siguiente, al pasar por el despacho, el cuenco estaba vacío. Completamente vacío. La cuchara estaba colocada cuidadosamente dentro del cuenco, y el paño estaba doblado, pero el presidente no dijo nada. Apareció en la mesa del desayuno, pero no mencionó la sopa. Así que a la noche siguiente, volví a preparar sopa. Esta vez le puse calabaza. La dejé delante del despacho y volví. Por la mañana, comprobé que el cuenco estaba vacío de nuevo. El tercer día, preparé sopa de marisco. Igual, cuenco vacío, paño doblado, y la mesa del desayuno en silencio. Que no dijera nada estaba bien. Era suficiente con que comiera. Eso era todo lo que una empleada doméstica de una casa ajena podía hacer. En la madrugada del 4.º día, preparé la sopa y volví a mi habitación. Pero el panorama matutino era diferente. El cuenco no estaba delante del despacho. Al principio, desconcertada, me dirigí a la cocina, donde el presidente estaba de pie en la entrada, con el cuenco vacío en una mano. Mi corazón dio un vuelco. Me incliné y dije: yo lo recojo, pero el presidente no se movió. Y dijo brevemente: gracias. Solo 2 palabras. Pero esas 2 palabras se sintieron más pesadas que cualquier otra razón por la que había llegado a esa casa. Rápidamente extendí mis manos para recoger el cuenco, y el presidente me lo entregó. Fue entonces cuando nuestras manos se tocaron. Las yemas de los dedos del presidente rozaron el dorso de mi mano a través del cuenco. Me sobresalté e intenté retirar mi mano, pero extrañamente, el calor que se transmitió a la punta de mis dedos en ese breve instante no desapareció. Era una mano áspera. La mano de alguien que había trabajado mucho, pero era cálida. Me pregunté cómo una mano tan dura y áspera podía ser tan cálida. Volví a extender mi mano para recoger el cuenco. Esta vez, el presidente tampoco retiró la suya. Nuestras manos se superpusieron sobre el cuenco, deteniéndose un momento. Mi corazón empezó a latir hasta en mis oídos, y al levantar la vista, me encontré con los ojos del presidente. Las advertencias sonaron en mi cabeza, pero no pude retirar mi mano. No sé cuántos segundos pasaron. El presidente carraspeó primero. Retiró su mano y se dirigió hacia el pasillo sin decir nada. Era cálido. Esa mano. Esa tarde, el señor Durán, el chofer,
Me dijo algo mientras iba a hacer la compra. Señorita Irene, el presidente comió sopa esta mañana. Desde que murió la señora, es la primera vez en 4 años que el presidente come algo así. Un alivio me invadió por dentro. Comió. Qué bien. Pero las siguientes palabras del chofer me preocuparon. Pero, señorita Irene, el presidente está yendo mucho al hospital últimamente. Le llevo en coche, pero no me dice nada cuando le pregunto. Es algo que nunca había pasado. Iba mucho al hospital. Esa frase me rondó la cabeza durante mucho tiempo, pero no podía preguntar más sobre la vida privada de mi empleador. Sí, de acuerdo, respondí y me di la vuelta, pero mi corazón se sentía pesado. La luz del despacho todas las noches, las mismas preguntas repetidas esa mañana, el nombre equivocado de la señora. Piezas dispersas que parecían conectarse, pero que aún no podía comprender. Por la noche, llamé a Hugo, su voz era alegre. Dijo que le había ido bien en un examen de simulación en la escuela, y yo también me sentí mucho más tranquila. Mamá, pero tu voz suena diferente últimamente. ¿Hay algo bueno? Me dio un sobresalto. ¿De qué hablas? No hay nada diferente. Respondí riendo, pero después de colgar, me puse a pensar. ¿Diferente? ¿Me ha pasado algo? Para ser sincera, sí, algo había cambiado. Cuando me despertaba por la mañana, lo primero que me venía a la mente no era la matrícula de Hugo, sino qué sopa prepararé hoy. Más tarde supe que ese cuenco de sopa cambiaría mi vida por completo. Esa noche, la luz del despacho se apagó antes de lo habitual, y a la mañana siguiente, en la mesa del desayuno, había algo que nunca había visto. Una camelia. La camelia la había cogido del jardín. La había colocado en un pequeño vaso de agua en el centro de la mesa. En la casa solo estábamos el presidente y yo, ya que el chofer Durán llegaba por la mañana. Así que fue el presidente quien lo hizo. Miré la flor durante un buen rato antes de empezar a preparar el desayuno. En la mesa del desayuno, el presidente no dijo una palabra sobre la camelia. Yo tampoco me atreví a preguntar. Sin embargo, ese día se comió todo el arroz, y dijo brevemente, la sopa no estaba salada, me gustó. Esa única frase significó más para mí que 100 palabras. Desde que llegué a esta casa, nunca había dicho nada sobre el sabor de la comida. Así pasaron 6 semanas desde mi llegada. Las camelias se cambiaban por flores frescas cada 2 o 3 días en la mesa. Y yo, aunque fingía no saberlo, cada mañana comprobaba si estaban allí. El apetito del presidente había aumentado de forma incomparable a cuando llegué. Y a veces, después de comer, salía a la cocina personalmente para entregarme los platos vacíos. En el momento en que nuestras manos se tocaban, mi corazón aún se aceleraba. Pero ahora, ese temblor no me desagradaba. Una tarde de principios de invierno. Después de cenar, el presidente, que se dirigía a su despacho, se detuvo en el pasillo. Señorita Irene. Era la primera vez. Hasta entonces, solo me había llamado señora o usted, pero esa noche, por primera vez, me llamó señorita Irene. Sorprendida, me giré, y el presidente señaló hacia la entrada. Voy a salir a tomar el aire, acompáñeme. Era un paseo por el jardín. Desde que llegué a esta casa, nunca había salido sola con el presidente. Me puse un abrigo grueso y lo seguí. El jardín era grande. Lo había recorrido durante el día para limpiarlo, pero por la noche, el ambiente era completamente diferente. El árbol de camelias plantado en un lado del patio estaba lleno de flores rojas, y debajo había un banco de madera. El presidente se sentó primero en el banco, y yo me senté en un extremo. Durante un rato, no hubo palabras. Soplaba una brisa fría y una camelia cayó al suelo. El presidente habló primero. Hace 4 años, mi esposa falleció. Su voz era tranquila y serena. Dijo que tenía cáncer. Cuando lo descubrieron, ya era demasiado tarde y no pudo aguantar ni medio año. El último día, en la habitación del hospital, mi esposa me tomó de la mano y me dijo, no comas solo, necesitas a alguien a tu lado. La voz del presidente tembló muy ligeramente al decir esas palabras. Yo escuchaba con la cabeza baja, sintiendo como mi corazón se ponía cada vez más pesado. Yo también tenía algo similar en mi interior. Tampoco pude decirle eso a mi marido. De repente, solté algo que no esperaba decir. El presidente giró la cabeza y me miró. Cuando mi marido se desmayó por agotamiento, yo estaba cuidando a mi suegra enferma. Cuando llegué al hospital, él ya estaba inconsciente, y ni siquiera pude tomarle la mano correctamente. Quería decirle algo en el último momento, pero no pude decir nada. Sentí que mi voz se quebraba, pero me contuve.
No podía llorar en casa ajena. Pero el presidente dijo, somos la misma persona. Con esas palabras, lo que había estado conteniendo se tambaleó. ¿La misma persona? El presidente de un conglomerado y yo, una empleada doméstica, ¿éramos la misma persona? Se me agrió la nariz, pero giré la cabeza para no mostrar mis lágrimas. Fue entonces. El presidente añadió algo más, y esas palabras me helaron la sangre. Clara, hoy hace viento, empezó a decir, y se detuvo. Yo también me detuve. Clara era el nombre de la difunta señora. El presidente cerró los ojos un momento y luego los abrió. Ah, lo siento, señorita Irene, se corrigió. Pretendió naturalidad, pero sus labios estaban ligeramente tensos. No sé por qué me dolió tanto el corazón, a pesar de saber que ese nombre no era el mío. La luz repetida en el despacho, las mismas preguntas 2 veces esa mañana, la historia del gran hospital. La idea de que algo era extraño me volvió a cruzar la mente, pero lo dejé pasar pensando que era solo por los recuerdos. En aquel momento, pensé que eso era todo. Intenté levantarme del banco. Es tarde, debería entrar. Iba a levantarme primero cuando el presidente me tomó la mano. Un poco más. Sentí que mi corazón se detenía. La mano del presidente envolvía la mía, y el calor de su mano se extendió por mi brazo hasta mi pecho. El presidente me atrajo lentamente. Mi cuerpo se tensó. El pensamiento de que no debería hacer esto y el deseo de no querer soltar este calor chocaron al mismo tiempo. A medida que el calor del presidente se transmitía, mi cuerpo se relajó lentamente. Sentí su pecho firme. Era un calor firme y ardiente, como si no tuviera 68 años. Mi mente se quedó en blanco. Mientras el abrazo se alargaba, levanté la cabeza y vi los ojos del presidente cerca. Sin darme cuenta, cerré los ojos y nuestros labios se tocaron. Al principio fue con cautela, pero poco a poco se hizo más profundo. Me quedé sin aliento. No debería hacer esto. Él es el presidente y yo soy la empleada doméstica. Pero no pude parar. Fue asombroso. Nos sentimos el uno al otro y nos dirigimos a la cama juntos. La noche se hizo profunda y el tiempo de sentirnos el uno al otro continuó. Cada vez que me quedaba sin aliento, la mano del presidente acariciaba mi espalda, y yo me apoyaba en su tacto y cerraba los ojos. Miré el techo mientras estaba abrazada al presidente. Me pregunté si esto era un sueño. Gracias. Hacía mucho tiempo que no me sentía acompañado por alguien. Con esas palabras, las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos. Pero esta vez, no eran lágrimas de tristeza. Eran cálidas. Y tenía miedo. Miedo de perder esta calidez. Ese sábado, la nieta del presidente, Sofía, vino de visita. Era una niña de 15 años, brillante y habladora. Nada más abrir la puerta, corrió a abrazar a su abuelo y vi por primera vez una sonrisa de felicidad en el rostro del presidente. Ah, también sabía sonreír. A la hora de comer, cuando preparé paella, Sofía abrió los ojos de par en par. Señora, esto está delicioso. ¿Puedo volver? El presidente acarició la cabeza de Sofía y sonrió. Al ver esa escena, sentí un nudo en el pecho. Recordé lo que dijo el chofer. Nunca había sonreído así en los 4 años transcurridos desde la muerte de la señora. Después de que Sofía se fuera, como era fin de semana, le dije al presidente que iría a mi apartamento. Entré y encontré a Hugo sentado en su escritorio estudiando. Nada más entrar, Hugo levantó la cabeza y me miró fijamente. Mamá, tu expresión ha cambiado un poco. Otra vez la misma frase. La última vez, por teléfono, dijo que mi voz había cambiado, y esta vez, hasta mi expresión. Hace mucho que no te veo sonreír. ¿Hay algo bueno? ¿De qué hablas? No hay nada de eso. Lo evité riendo, pero sentí que los ojos de Hugo me seguían atentamente. Era un niño perspicaz. Desde pequeño, cada vez que yo volvía, se sentaba a mi lado sin decir nada. Me sentí culpable por dentro. Aún no sabía cómo explicarle todo esto. Por la noche, de camino de vuelta a la mansión, sentada en el autobús, miré por la ventana y pensé, ¿qué estoy haciendo? Una empleada doméstica de 51 años enamorada de un presidente de 68 años. ¿Qué dirá el mundo? ¿Qué dirá Hugo? Pero cuando abrí la puerta de la mansión, el salón estaba iluminado. El presidente estaba sentado en el sofá. Al entrar, levantó la cabeza, y al ver su mirada, todos mis pensamientos complejos desaparecieron. Me estaba esperando. Solo quedó eso. Ese fin de semana pasó, y la nuera, Silvia, revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad de la mansión el lunes por la tarde. El lunes por la tarde, yo estaba fregando el suelo del salón. El presidente estaba en su despacho y el chofer estaba fuera.
Sonó el timbre, salí a la entrada y encontré a una mujer de unos 38 años. Llevaba un abrigo corto, las gafas de sol puestas en la cabeza, y sus ojos eran penetrantes. Soy Silvia. Soy la nuera, lo dijo antes de que pudiera saludarla. No me habían dicho que la nuera vendría. Mientras la acompañaba dentro, le dije que le prepararía té, pero ella agitó la mano. No hace falta. Mi suegro está en su despacho, ¿verdad? Al responder que sí, Silvia me lanzó una mirada de arriba a abajo. Luego cruzó el salón y se dirigió hacia el pasillo. Yo volví a la cocina y estaba fregando cuando oí la conversación de Silvia y su marido, Diego, a medias. Diego era el hijo del presidente. No intenté escuchar, pero sus voces resonaban en el pasillo, y no pude evitar oírlo. Cariño, yo también quiero que mi suegro sea feliz. Pero si esa mujer no es sincera, no quiero ver a mi abuelo sufrir de nuevo. Al escuchar eso, no pude odiarla. Quizás yo también haría lo mismo si me preocupara el abuelo de mi hijo. La voz de Silvia claramente tenía preocupación, pero su siguiente acción fue diferente. ¿Había pasado una hora? Silvia salió al salón. Se sentó en el sofá y me llamó. Señora Lie. Siéntese un momento. Señora Lie. Ella sabía mi apellido, así que ya me había investigado. Me senté enfrente y Silvia sacó un sobre de su bolso y lo puso sobre la mesa. Mire esto. Abrí los documentos y vi mi nombre. Irene Suárez, 51 años, Madrid, Puente de Vallecas. Marido, Francisco Gómez, fallecido, después del fracaso de su negocio. Deudas familiares de unos 80.000 euros. Hijo, Hugo Gómez, 3 grado de bachillerato, preparándose para la selectividad. Informe de la empleada interna de la casa de don Emilio Torres en El Viso, a través de la agencia de empleo. Mi vida estaba resumida en 2 hojas de papel. ¿La deuda de su marido es de 80.000 euros? La voz de Silvia era tranquila. Era tan tranquila que me dio más miedo. Si no puede pagar la matrícula de la universidad de su hijo, ¿qué espera conseguir en esta casa? Debería conocer su lugar. Su lugar. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. En 51 años, nunca me había sentido tan pequeña. Era cierto que tenía deudas, y era cierto que mi situación económica era difícil, así que no podía negar nada. Las lágrimas me brotaron. Bajé la cabeza y me mordí los labios, pero por encima de mi cabeza inclinada, vi la camelia en la mesa. La flor que el presidente cambiaba cada mañana. Me sequé las lágrimas y levanté la cabeza. ¿Mi lugar? Mi voz temblaba, pero no me detuve. Sí, soy una empleada doméstica, pero creo que quien no conoce su lugar es la nuera, no yo. Los ojos de Silvia se abrieron de par en par. La nuera no sabía que el suegro estaba solo en su despacho todas las noches, y era la empleada doméstica quien le preparaba la sopa de madrugada y se la cuidaba, ¿no? Mis manos temblaron después de hablar, pero no me arrepentí. No había dicho nada malo. Silvia mostró una expresión momentáneamente desconcertada, pero rápidamente se recompuso. ¿Con qué derecho se mete usted en los asuntos de esta familia?, dijo fríamente Silvia, se levantó y se dirigió a la entrada. Se oyó el cierre de la puerta principal, y me quedé sola en el salón. Las piernas me flaquearon y me dejé caer en el sofá. Aunque contraataqué, no me sentía aliviada. La idea de que me habían puesto un detective me golpeó tardíamente, y el miedo me invadió. Era ese viernes. Diego, el hijo, visitó la mansión. La voz de Diego, sentado frente al presidente en el salón, se escuchaba hasta el pasillo. Padre, debe tener cuidado. La gente habla. La respuesta del presidente fue rotunda. Cómo vivo en mi casa no es asunto tuyo. Padre, también tiene su reputación. ¿Qué hará si se sabe que tiene una relación con la empleada doméstica? ¿Reputación? Un hijo que apenas ha venido a esta casa en los 4 años desde que murió su madre, habla de reputación. Yo estaba en la cocina, conteniendo la respiración. En la voz del presidente no había ira, sino tristeza. La tristeza de un hombre que había aguantado solo en esa gran casa durante 4 años. Diego se fue sin decir nada, y yo le preparé la cena al presidente. Pero ese día tampoco comió mucho. La noche se hizo profunda. Sentada en la habitación de servicio, saqué mi maleta. Mientras guardaba la ropa una a una, pensé, si sigo aquí, será una carga para el presidente y no será bueno para mí. Necesito ahorrar para la matrícula de Hugo y buscar otro trabajo. Mi mente lo tenía claro, pero mis manos se detenían una y otra vez. Las lágrimas cayeron sobre mi ropa. En ese momento, llamaron a la puerta. Abrí y el presidente estaba allí. Al ver mis ojos rojos, su expresión se endureció. ¿Quién le hizo esto? Su voz era baja y temblorosa. Negué con la cabeza.
pero las lágrimas no cesaban. El presidente dio un paso adentro y dijo: «No se vaya. Sin usted, esta casa volverá a ser una tumba». «Usted, por primera vez, me llamó así», dije con voz temblorosa. «Señor presidente, yo soy la empleada doméstica. Mi lugar». Antes de que terminara la frase, el presidente me tomó la cara entre sus manos. «¿Qué es el lugar? ¿Hay un lugar en el corazón?». En ese instante, me derrumbé. Los sollozos que contenía estallaron, y el presidente me abrazó. Al hundir mi cara en su amplio pecho, oí los latidos de su corazón. Latía rápido. Él también estaba temblando. El abrazo se convirtió en un beso, y el beso se hizo profundo. Me quedé sin aliento. Su pecho firme se pegó al mío, y el calor de su cuerpo, tan ardiente como si no tuviera 68 años, se extendió por todo mi cuerpo. Empezó con cautela, pero poco a poco se hizo más atrevido. «¿Está bien?». Cuando asentí, las manos del presidente comenzaron a moverse. Me sorprendió la sensación pesada y dura que sentí a través de la ropa. Pensé, realmente es increíble. Era una vitalidad desbordante. Un hombre que no se detenía. No sé cuántas horas pasaron, y el tiempo de sentirnos el uno al otro continuó. Mientras recuperaba el aliento en los brazos del presidente, vi la maleta abierta en el suelo. Estaba a medio hacer, con la ropa a medio guardar. El presidente me besó la frente y dijo: «Ahora, guarde esa maleta». Me reí. Pensé que esto era lo que se sentía al llorar y reír al mismo tiempo. Esa noche, me di cuenta de que este sentimiento no era compasión, ni una ilusión de soledad. Era amor, y por eso me dio más miedo. Pero Silvia no se rindió. Su siguiente jugada fue una carta mucho más pesada, la cual sacó el viernes siguiente. Era mucho más pesada de lo que esperaba. Era viernes por la tarde. Diego volvió a visitar la mansión. A diferencia de la última vez, su voz era baja, y hablaba con su padre en el pasillo, no en el salón. Yo estaba en la cocina preparando la cena, y la voz de Diego llegó hasta el pasillo. «Padre, Silvia dice que si es necesario, solicitará la tutela. Dice que su capacidad de juicio parece estar disminuyendo». «¿Tutela?». En el momento en que oí esa palabra, el cuchillo en mi mano se detuvo. Una solicitud de tutela significaba que legalmente argumentarían que había un problema con la capacidad de juicio de mi padre. Que sacaran esa carta solo por su relación con la empleada doméstica me asfixió. Pero no pude moverme, y solo escuché de pie en la cocina. No oí la respuesta del presidente. Pero poco después, se oyó el cierre de la puerta del despacho, y los pasos de Diego al salir por la entrada resonaron. Cuando serví la cena, la mano del presidente temblaba ligeramente. Las venas de su mano, que sostenía la cuchara, estaban abultadas, y repitió 2 o 3 veces el acto de levantar la sopa y volver a dejarla. No dijo nada, pero era evidente que algo se estaba desmoronando en él. En ese momento, no pude entender por qué estaba tan afectado. Fue esa noche. Yo estaba extendiendo la cama en la habitación de servicio cuando oí pasos desde el despacho. Poco después, se oyó el sonido de la puerta del despacho abriéndose, y el presidente estaba de pie en el pasillo. «Señorita Irene, venga un momento». Era el despacho. El lugar al que nunca había entrado desde que llegué. La primera regla era la prohibición de entrar en el despacho. Al abrir la puerta y entrar, una estantería llena de libros cubría toda una pared, y junto a la ventana había un amplio escritorio. Sobre el escritorio había documentos y botellas de pastillas desordenadas, pero lo primero que vi fue un marco de fotos en un lado del escritorio. Era la foto de una mujer con el rostro radiante y ojos suaves. Supe de inmediato que era la señora. El presidente levantó la foto y me la mostró. «Es Clara». Era mi esposa. Era la primera vez que hablaba de la señora. En el banco del jardín había mencionado brevemente sus últimas palabras, pero era la primera vez que me mostraba una foto. El último día, en la habitación del hospital, mi esposa me tomó de la mano y me dijo. El presidente dejó la foto y continuó. «No comas solo. Necesitas a alguien a tu lado. Promételo». La voz del presidente se quebró. Yo estaba de pie a su lado, sin poder decir nada. No pude cumplir esa promesa durante 4 años. Todas las noches me sentaba en este despacho, comía solo y me acostaba solo. Solo pude decir lo siento a esa foto. Las lágrimas me brotaron. Así que esta era la razón por la que encendía la luz del despacho todas las noches. Estaba aguantando solo, mirando la foto de su esposa. Pero desde el día en que usted dejó la sopa, todo cambió. Empecé a esperar las mañanas. Por primera vez en 4 años, el presidente me miró. Sus ojos estaban enrojecidos, pero no derramó lágrimas.
Gracias, señorita Irene. Yo bajé la cabeza y contuve las lágrimas. Vi los frascos de pastillas y los documentos sobre el escritorio, pero no pude preguntar qué eran. Simplemente, el peso de su soledad me oprimió el corazón. Al salir del despacho, el presidente me tomó la mano. Sin decir nada, nos dirigimos al dormitorio principal. Ambos sabíamos que no podíamos predecir lo que sucedería al día siguiente, y que quizás esto sería lo último. No se vaya hoy. Me abrazó en silencio en el dormitorio principal. Era un abrazo empapado de tristeza. Lo siento. ¿Por qué? Después de mañana. Se detuvo. En lugar de responder, yo abracé al presidente primero. La desesperación de que fuera el final se extendió por todo mi cuerpo. Nos sentimos el uno al otro, y fue ardiente, pero triste. Su vitalidad seguía siendo la misma, pero esta vez fue una noche en la que nos miramos con cautela y lentitud, como si el tiempo se hubiera detenido. Por favor, que no llegue mañana, recé por dentro. El presidente me abrazó y permanecimos acostados durante mucho tiempo. Señorita Irene, no podré olvidarla hasta el final. No pude responder. No quería que él sufriera más si yo lloraba, así que solo apretaba los labios. A la mañana siguiente, el presidente se sentó a la mesa como si nada hubiera pasado, y yo preparé lo que podría ser mi última comida. Después de terminar de comer, el presidente dejó la cuchara y dijo: Señorita Irene, separemos por un mes. Cuando la situación se aclare. Cuando se aclare. No sabía si esas palabras significaban un reencuentro o una despedida. Pero respondí: sí, de acuerdo. Respondí como una empleada doméstica, sin que mi voz temblara, sin llorar. Hice mi equipaje. Mientras guardaba la ropa en la maleta, mis manos se detenían una y otra vez. Doblé las toallas, guardé los artículos de aseo y me quité el delantal. 2 meses y medio desde que llegué a esta casa. Un tiempo insignificante, pero mis huellas permanecían en cada rincón de la habitación. Antes de salir, caminé por el pasillo por última vez. Al pasar por el despacho, mis pies no podían avanzar. La luz estaba apagada. La luz del despacho, que permanecía encendida todas las noches hasta el amanecer, estaba apagada. Ya no podré ver esta luz, pensé, y mis ojos se empañaron. Aquí es donde él se sentaba solo todas las noches, mirando la foto de su esposa, con las pastillas al lado, murmurando las mismas palabras. Al pensar en eso, mis piernas flaquearon, pero apreté los dientes y seguí caminando. El sonido de la puerta principal cerrándose resonó a mis espaldas. No miré atrás. Sentí que si lo hacía, no podría irme. Llegué a mi apartamento por la tarde. Giré la llave y entré, y la luz estaba encendida. Hugo estaba sentado en el suelo del salón, con los libros de texto extendidos. No era fin de semana, pero estaba en casa. Faltaba un mes para la selectividad, y me pregunté por qué estaba aquí un chico que debería estar en la biblioteca. Pero antes que nada, los ojos de Hugo me leyeron. Mamá, ¿por qué lloraste? Aunque me había retocado el maquillaje, se notaba. No sé cuándo este chico se volvió tan perspicaz. No lloré. El viento era fuerte, y me irritó los ojos. Mamá, cuando dices que no es nada, es cuando más me preocupo. Estaba siendo descubierta por un chico de 18 años. Era un chico al que las mentiras no le servían. Pero, ¿qué podía decirle a este niño ahora? No podía decirle que a tu madre le gustaba el presidente de la casa donde trabajaba y la echaron. Hugo, mamá está bien. El trabajo ha cambiado un poco y estoy buscando otro sitio. Hugo no preguntó más. En cambio, fue a la cocina, sacó fideos instantáneos y les echó agua. No 1, sino 2. Me puso uno delante y dijo: comamos juntos. Con esas palabras, las lágrimas volvieron a brotar, pero cogí los palillos con una sonrisa. Al comer los fideos, se me atragantaron y no podía tragar la pasta. Pero como estaba delante de Hugo, me lo comí todo. Cayó la noche, y después de que Hugo entrara en su habitación, me quedé sola en el salón. Apagué la luz y miré por la ventana, y en la oscuridad, pude ver el cielo hacia el viso. ¿Qué estará haciendo el presidente ahora en esa gran casa bajo ese cielo? ¿Estará sentado con la luz del despacho encendida? ¿O estará en la oscuridad sin la luz? En ese momento, una tenue luz se filtró de la habitación de Hugo. Miré por la rendija de la puerta, y vi que estaba mirando su smartphone debajo de la manta. No pude ver lo que aparecía en la pantalla, pero supe que estaba escribiendo algo en la barra de búsqueda. Pensé que no podía dormir, y volví a mi habitación. Más tarde supe que lo que Hugo había buscado esa noche era Grupo Constructor Torres. Presidente Emilio Torres. Al día siguiente de mi partida, el presidente no comió. Al cuarto día,
El chofer Durán, incapaz de soportarlo más, cogió el teléfono. No me llamó a mí. Llamó al médico de cabecera del presidente. Habían pasado 2 semanas desde que dejé la mansión. Me volví a registrar en la agencia de empleo. El encargado miró mi currículum y dijo: tiene mucha experiencia. Pronto encontrará un puesto. Pero no me prestó atención. Dejé mi número de teléfono y salí a la calle. Pero mis pies se movían sin rumbo. Pasé por paradas de autobús, doblé esquinas, entré en calles desconocidas y volví a salir. Mi cuerpo caminaba, pero mi corazón parecía haberlo dejado en algún lugar de Elviso. Al volver a mi apartamento, me sentía peor. Sentada sola en la pequeña habitación, recordaba las horas que pasaba cocinando sopa en la cocina a medianoche, y el momento en que dejaba el cuenco delante del despacho. Esa mañana en que el cuenco vacío estaba colocado cuidadosamente, esa voz que decía gracias, ese calor que sentía al tomarme la mano en el banco del jardín, todo volvía una y otra vez. No podía dormir por las noches. Acostada mirando el techo, recordaba la luz del despacho. ¿Estará encendida ahora, o apagada? Si estaba apagada, eso era aún más aterrador. Fue una tarde en la que estaba sin noticias. Me llamó un número desconocido. Respondí y era el chofer Durán. Señorita Irene, soy Ricardo Durán. Su voz era urgente. Era la primera vez que un hombre tan tranquilo y de pocas palabras me llamaba con tanta urgencia. El presidente está en peligro. Necesitamos hablar. La palabra peligro me hundió el corazón. Pregunté qué pasaba, pero el chofer dijo que no podía ser por teléfono, y que nos viéramos al día siguiente. Después de colgar, no pude dormir en toda la noche. A la tarde siguiente, me encontré con el chofer en una cafetería del centro, no cerca de la mansión. Él estaba sentado en una mesa junto a la ventana, y al verme, suspiró. Señorita Irene, ¿ha sido muy difícil para usted? Señor Durán, ¿qué le ha pasado al presidente? Después de pedir el té, el chofer sacó 2 sobres de su maletín. Un sobre marrón y uno blanco. Dudé durante días si mostrarle esto a la señorita Irene. Pero no puedo dejarlo así. El chofer abrió primero el sobre marrón. Dentro había documentos médicos. Tenía el nombre de un hospital general y el nombre del paciente, Emilio Torres. Al leer el diagnóstico, me quedé sin aliento. Demencia temprana. Se lo diagnosticaron hace 6 meses. No se lo dijo a nadie. Ni a su hijo, ni a su nuera, ni a mí. Lo supe porque encontré los documentos mientras organizaba el despacho del presidente. Mi mente se quedó en blanco. La luz del despacho, las mismas preguntas repetidas esa mañana, el banco del jardín donde me llamó Clara por error, lo que dijo el chofer de que iba mucho al hospital. Sentí que las piezas dispersas encajaban, pero me costaba aceptarlo. ¿Por eso el presidente actuaba así? Sí. Que el presidente repitiera a veces las mismas palabras y confundiera los nombres, la señorita Irene también se dio cuenta, ¿verdad? Todo es por esto. La voz del chofer estaba apagada. Un hombre al que ha servido durante 40 años, al contarle esto, ¿cuánto habrá sufrido? Pero el chofer no se detuvo. Y también debe ver esto. El chofer abrió el sobre blanco. Dentro había un contrato de compraventa de inmueble. Era un contrato de compraventa de un apartamento pequeño, y al ver el nombre del comprador, mis manos temblaron. Irene Suárez. Estaba mi nombre. Era un pequeño apartamento en el barrio de Puente de Vallecas, 70 metros cuadrados. El pago inicial y el saldo estaban completos. Incluso el registro de la propiedad estaba hecho. ¿Cuándo hizo esto? No me salió la voz. Cuando la señorita Irene llevaba un mes aquí, me lo encargó. Que lo hiciera discretamente. Dijo, esta mujer no debe quedarse sin un lugar a donde ir por mi culpa. Al echarme, él también me había preparado un lugar a donde ir. Y a mí no me dijo ni una palabra. El contrato se deslizó de mis manos, y las letras se volvieron borrosas. Las lágrimas caían. El chofer esperó un momento. Se sentó en silencio hasta que me sequé las lágrimas. Y luego dijo en voz baja, señorita Irene, he servido al presidente durante 40 años. Empecé como chofer, y después de que la señora falleciera, fui casi como un ama de llaves. Pero desde que llegó la señorita Irene, el presidente ha cambiado. Por primera vez, se ha vuelto más humano. En 40 años, es la primera vez que lo veo sonreír así. Los ojos del chofer también estaban rojos. Ver a un hombre de 60 y tantos años con los ojos llorosos me rompió aún más el corazón. Y esto, el presidente me lo confió. Lo último que sacó el chofer fue una carta. En el sobre blanco ponía para la señorita Irene, y la letra estaba torcida. Sus manos debían haber temblado. Abrí el sobre. Dentro de la carta doblada, la letra del presidente estaba apretada. Leí cada palabra lentamente.
Para Irene. Quería vivir como un ser humano al menos una vez mientras tuviera memoria. Desde que Clara se fue hace 4 años. Esta casa ha sido una tumba. Todas las noches me sentaba en el despacho. Miraba la misma foto. Repetía las mismas palabras y así aguantaba. Pero una madrugada, un cuenco de sopa apareció delante de la puerta del despacho. Era cálida. Hacía 4 años que no sentía el calor de una persona. Gracias a usted, los días que me quedan no han sido en vano. Empecé a esperar las mañanas, la comida me supo deliciosa, y supe que las camelias del jardín eran hermosas. Todo es por usted. Lo siento, no pude decirle que estaba enfermo. No quería ser una carga para usted. No tuve el valor de decírselo en persona, así que le dejo esta carta. Cuídese mucho. Cuando terminé de leer la carta, las lágrimas caían sobre la mesa de la cafetería. Me tapé la boca para no hacer ruido, pero no pude evitar que mis hombros temblaran. Sentí que los otros clientes de la cafetería me miraban, pero no tenía tiempo para preocuparme. Así es como él ha estado. Diagnosticado con demencia en secreto, preparándome un futuro y echándome sin decir una palabra, solo dejándome una carta. Quería vivir como un ser humano mientras tuviera memoria. Esa frase me desgarró el corazón. El chofer dijo con cautela: «Señorita Irene, el presidente no ha comido desde que usted se fue. Al tercer día sin comer, se desmayó en su despacho ayer por la mañana. Apenas pude levantarlo y pensé que esto iba a terminar mal. Se desmayó en su despacho». En el momento en que oí esas palabras, me levanté de la silla. No había nada que pensar. «Señor Durán, tengo que irme ahora mismo». El chofer sacó las llaves del coche. «Yo la llevo». En el coche, no pude decir una palabra. Cuando las callejuelas de El Viso comenzaron a aparecer por la ventanilla, mi corazón latió como un loco. La primera vez que subí por ese camino, hace 3 meses, me sentí extraña y asustada, pero ahora, sentía una desesperación abrumadora. El coche se detuvo delante de la mansión y me bajé corriendo. Todavía tenía las llaves de la entrada. No había tenido tiempo de devolverlas. Metí la llave y abrí la puerta, pero la casa estaba oscura. No había luces encendidas y el aire estaba frío. No parecía una casa habitada. Corrí hacia el despacho. Cuando abrí la puerta, lo que vi fue al presidente desmayado en el sofá. Estaba apoyado oblicuamente en el sofá sin manta, y su rostro estaba pálido. Había un cuenco de arroz en el escritorio, intacto. El chofer debió haberlo dejado. «Presidente». Corrí y lo levanté. Su cuerpo estaba ligero. Así se había puesto en 2 semanas. Sus mejillas estaban hundidas y sus manos estaban frías. «Presidente, soy yo». Abrió los ojos. Su mirada estaba borrosa, pero lentamente se fijó en mi rostro y sus labios se movieron. «Señorita Irene». Con esa única palabra, las lágrimas brotaron. El presidente lentamente levantó una mano y me tocó la mejilla. Era una mano áspera y seca, pero cálida. Sus manos siempre habían sido cálidas. ¿Por qué no me dijo nada? ¿Que estaba enfermo? Mi voz tembló. El presidente sonrió débilmente. «¿Lo sabías?» «Sí, lo sé todo. Lo he oído todo». Asentí y abracé al presidente. Nos abrazamos durante mucho tiempo, sintiendo el calor del otro. Los latidos del corazón del presidente llegaron a mis oídos, lentos y débiles, pero latía. Se acercó y se profundizó. El hecho de que todavía recordara mi nombre era suficiente. Ayudé al presidente a levantarse y lo llevé a su habitación. Lo arropé con una manta y me senté a su lado, tomándole la mano. Mirando el rostro del presidente dormido, me vino a la mente una frase de la carta. Quería vivir como un ser humano mientras tuviera memoria. Él había estado cargando ese peso solo. Esa noche, decidí que nunca más soltaría su mano. Por la mañana, llamé al 112. El presidente fue trasladado al hospital, y la noticia pronto llegó a Diego y Silvia. La semana en el hospital fue larga. El presidente fue ingresado en una habitación individual de un hospital general. Estaba gravemente deshidratado y desnutrido, por lo que recibió suero y se le realizaron más exámenes detallados relacionados con la demencia. El médico me dijo en el pasillo: «Aunque la demencia en sí todavía está en sus primeras etapas, su estado físico general ha disminuido mucho al saltarse las comidas. Por ahora, debe ser bien cuidado y alimentado». Asentí y dije: «Yo lo haré». Llegaba al hospital todos los días a las 6 de la mañana. Llevaba sopa casera. Aunque le daban comida del hospital, el presidente no la tocaba y solo comía la sopa que yo le preparaba. Cuando le acercaba una cucharada a la boca, abría la boca lentamente. Tardaba más de 30 minutos en comer 1 o 2 cucharadas, pero yo esperaba pacientemente hasta el final. Para el almuerzo, le llevaba papilla, y para la cena, preparaba platos suaves.
Después de cuidarlo las 3 comidas, me sentaba en el sofá de la habitación y, cuando el presidente se dormía, me iba al banco del pasillo a echar una cabezada. Podría haber ido a casa a dormir, pero me daba miedo dejarlo solo. ¿Y si se desmaya de nuevo? ¿Y si se despierta por la noche y no hay nadie? Esa idea me impedía moverme. A la tarde del 4.º día, llegó Silvia. Levanté la vista al oír la puerta de la habitación y Silvia estaba allí. Llevaba un abrigo y apretaba firmemente su bolso, y sus ojos se volvieron fríos al verme en la habitación. ¿Volvió para aprovecharse? Su voz era baja, pero penetrante. Aunque el presidente estaba acostado en la habitación, Silvia parecía indiferente. Antes, habría bajado la cabeza y no habría dicho nada, pero esta vez era diferente. Había leído su carta, sabía lo que había ocultado y lo había visto desmayado en el sofá del despacho. ¿Aprovecharme?, dije, mirando a Silvia. Estoy aquí porque él me gusta. La nuera ni siquiera sabía que su suegro había sido diagnosticado con demencia, ¿verdad? La expresión de Silvia se endureció. Sus ojos temblaron. Era la cara de alguien que oía la palabra demencia por primera vez. ¿Cómo? Se lo diagnosticaron hace 6 meses. No se lo dijo a nadie y aguantó solo. Que repitiera las mismas palabras en el despacho todas las noches y que confundiera los nombres, todo era por eso. Silvia abrió la boca y la cerró. Parecía que iba a decir algo, pero no encontró las palabras. Miró alrededor de la habitación un momento, y luego se fue sin decir nada. Se oyó el sonido de su teléfono en el pasillo. Estaba llamando a Diego. Esa tarde, llegó Diego. A diferencia de antes, su expresión era sombría. En el pasillo del hospital, habló un buen rato con el médico, y luego revisó el historial médico de su padre. Al pasar las hojas, su mano se detuvo en una página. Debía ser el registro del diagnóstico de demencia. Diego cerró el historial y permaneció de pie durante mucho tiempo. Yo estaba en la habitación, cuidando al presidente, y por la ventana de cristal vi la espalda de Diego. Sus hombros estaban caídos. Poco después, Silvia apareció de nuevo. Se paró frente a Diego en el pasillo y le dijo algo, pero esta vez, Diego habló primero. Basta. Fue corto, solo 2 palabras. Silvia vaciló y dijo, cariño, déjame explicarte, pero Diego repitió, no sabía que padre estaba en esta situación. Olvídate de la solicitud de tutela y de todo lo demás. No te metas más en los asuntos de padre. Silvia cerró la boca. En la voz de Diego no había ira, sino remordimiento. El hecho de que su padre hubiera aguantado solo durante 6 meses y él, su hijo, no hubiera sabido nada, estaba desmoronando a este hombre. Silvia giró la cabeza para mirar la habitación, y luego caminó por el pasillo sin decir nada. Diego también se fue poco después. El silencio volvió a la habitación. El sábado de la 5ª semana, llegó Sofía. Al abrir la puerta y entrar, Sofía se tapó la boca al ver la cara de su abuelo. Verlo tan delgado y conectado a un goteo, debió ser un shock para la niña. Pero Sofía no lloró. Se acercó a la cama y tomó la mano del presidente. Abuelo, Sofía ha venido. El presidente abrió los ojos. La miró y una ligera sonrisa apareció en sus labios. Era una sonrisa débil, pero una sonrisa clara. Sofía tomó la mano de su abuelo durante un buen rato, y luego vino hacia mí. Me miró desde un lado de la habitación y dijo en voz baja, señora, hacía mucho tiempo que no veía a mi abuelo sonreír desde que usted llegó. No se vaya. Era la frase de una niña de 15 años. No eran palabras forzadas, simplemente dijo lo que había visto con sus propios ojos. El abuelo sonrió. Así que no te vayas. Eso era todo, pero esas palabras tocaron lo más profundo de mi corazón. Gracias, Sofía. No me iré. Apenas pude responder. Sofía asintió y volvió al lado de su abuelo. Y fue el 7.º día. Era alrededor de las 3 de la tarde. El presidente estaba durmiendo la siesta, y yo estaba sentada en el sofá de la habitación pelando una manzana. Levanté la cabeza al oír la puerta abrirse y mi corazón se detuvo. Era Hugo. Estaba en la entrada de la habitación, con su mochila y un abrigo de plumas sobre el uniforme. Mi mente se quedó en blanco. ¿Por qué está aquí un chico que tiene los exámenes tan cerca? ¿Cómo supo dónde venir? Hugo, ¿cómo estás? Hugo miró alrededor de la habitación. Vio al presidente acostado en la cama, el goteo, la manzana y el cuchillo en mi mano, y mi bolso en un lado del sofá. Su expresión decía que había entendido de un vistazo que yo me quedaba aquí todos los días. Me puse en contacto con el señor Durán, el chofer. Su voz era tranquila. Hugo dio un paso adentro de la habitación y continuó. Esa noche busqué en internet. Grupo Constructor Torres, presidente Emilio Torres.
Quería saber quién era el dueño de la casa donde trabajaba mamá. Y luego conseguí el número del chofer y lo llamé. Mis piernas empezaron a flaquear. Este chico lo había estado investigando desde entonces. Me lo contó todo el chofer, que el presidente estaba enfermo, y que te había comprado una casa a nombre de mamá. Los ojos de Hugo me miraban fijamente. No eran los ojos de un chico de 18 años, sino de uno de 30. No sé cuándo este niño había crecido tanto. Mamá, ya lo sé todo. Con esas palabras, dejé el cuchillo de pelar. Mis manos temblaban y no podía sujetarlo. Hugo, lo siento, mamá. No pude decirte nada. ¿Cómo explicarlo? Lo siento. Hugo negó con la cabeza, y se paró frente a mí. La altura del niño era ahora un palmo más alta que la mía. Es un hombre que se preocupó por ti, incluso estando enfermo, ¿verdad? Es un hombre que te compró una casa sin decirte nada, ¿verdad? Esas palabras de Hugo me atravesaron el corazón. Mamá, si eres feliz, yo también soy feliz. En el momento en que Hugo dijo esas palabras, mis piernas se aflojaron. Fue como si el peso de más de 3 años de aguantar sola se hubiera desprendido de golpe. Perdí a mi marido, cargué con deudas, cuidé de mi suegra enferma, trabajé como empleada doméstica, y mientras cocinaba sopa de madrugada, quería ser una buena madre para este niño. Había aguantado, ocultando mi sufrimiento, hablando con voz alegre por teléfono, comiendo fideos instantáneos con una sonrisa, y ahora este niño me decía esto. Si eres feliz, yo también soy feliz. Por favor, mamá, vive también tu vida. Las lágrimas no cesaron. Hugo me abrazó. Yo debería abrazar a este niño, pero él me abrazó primero. El calor de su cuerpo a través de su abrigo era cálido, y sus hombros eran anchos. Hacía crecido, y yo no lo sabía. No sé cuánto lloré. Cuando me recuperé, el presidente estaba abriendo los ojos en la cama. Nos miró a Hugo y a mí alternativamente y luego dijo en voz baja: ¿Ese joven es su hijo? Hugo me soltó y se giró hacia la cama. Dudó un momento y luego se inclinó para saludar. Hola, soy Hugo Gómez. Soy el hijo de mi madre. El presidente miró a Hugo durante un buen rato, y luego asintió lentamente. Lo has criado bien, madre. Hugo respondió, gracias, y volvió a mi lado. Después de ese breve saludo, sentí que el ambiente de la habitación había cambiado. Era como si una capa de pesadez se hubiera desprendido. Después de que Hugo se fue, el estado del presidente mejoró notablemente. Se comió casi toda la cena y le quitaron uno de los sueros. El médico dijo que se estaba recuperando rápidamente, pero yo sabía que no había empezado a comer, sino que había empezado a querer vivir. Era la noche antes de su alta. Estábamos solos en la habitación. El presidente se incorporó en la cama y yo rápidamente le apoyé la espalda. Señorita Irene. Sí, puede que no me quede mucho tiempo. Mis recuerdos se irán desvaneciendo. Puede que llegue el día en que olvide su nombre. Mi corazón se heló, pero no aparté la mirada. Aún así, quiero pasar ese tiempo con usted. ¿Quiere acompañarme? Era una propuesta de matrimonio. No había flores ni anillo, pero la propuesta que me hizo en la cama del hospital, con el suero puesto, fue más sincera que cualquier otra propuesta del mundo. Sí, solo una palabra salió de mi boca, pero eso fue suficiente. A la mañana siguiente, el día del alta, volvimos a la mansión. Organicé el dormitorio principal, puse flores y cambié las sábanas. El presidente entró en la habitación y miró por la ventana. Era la ventana que daba al jardín de camelias. Estaba arreglando las sábanas cuando el presidente se acercó por detrás. Me abrazó suavemente por la cintura. Sorprendida, intenté darme la vuelta, pero sentí el calor del presidente en mi espalda y no me moví. No debe forzarse. Esto no es forzarse. Me giró y dijo, gracias por volver. Nuestras miradas se encontraron, y nuestros labios se tocaron. Fue un beso cálido, sin dolor. Nos sentimos el uno al otro, lenta y profundamente, y todavía me sorprendía que a esta edad se pudiera sentir tanta pasión. Nos dirigimos a la cama juntos. Sin prisas, lentamente, mirándonos a los ojos, pasamos la noche juntos. Era ardiente, pero esta vez, la sensación de estabilidad era aún mayor. Me acosté con la cabeza apoyada en el pecho del presidente. Su rostro no lo olvidaré hasta el final. Está bien si lo olvida. Yo se lo recordaré todos los días. El presidente sonrió. Por primera vez, se rió en voz alta. Esa mañana, la risa de 2 personas resonó en el dormitorio principal por primera vez en mucho tiempo. Era el sonido de la mansión volviendo a ser un hogar. Esa primavera, se celebró una pequeña boda. La boda tuvo lugar en el jardín.
Se colocó una pequeña mesa debajo del árbol de camelias en plena floración y se cubrió con un mantel blanco. Cuando el chofer Durán sugirió alquilar una sala de bodas, el presidente negó con la cabeza. Dijo que quería casarse en casa, que las flores ya estaban floreciendo y que no necesitaba nada más. Yo sentía lo mismo. Era un amor que había comenzado en esta casa, así que era justo prometerse en esta casa. Era principios de primavera. El viento todavía era frío, pero el sol era cálido, y los pétalos rojos caían intermitentemente del árbol de camelias en un lado del jardín. Hubo 9 invitados. El chofer Durán, la pareja Diego y Silvia, Sofía, Hugo, y el director de la agencia de empleo y su esposa, y el alcalde del pueblo. En lugar de un vestido de novia, me puse un traje flamenco rosa claro, y el presidente se puso un chaqué azul oscuro. Su aspecto juvenil para su edad le sentaba muy bien con el traje. La ceremonia consistió en inclinarnos el uno ante el otro sin oficiante. Cuando nos inclinamos el uno frente al otro, los ojos del presidente estaban húmedos, los míos también. No me parecía real casarme por segunda vez a los 51 años, y me parecía un sueño haber llegado tan lejos con él. Cuando nos levantamos de la reverencia, Hugo se adelantó. Hugo, que vestía una camisa elegante en lugar de su uniforme escolar, se paró frente al presidente y se inclinó profundamente. Madre, por favor, cuídese mucho, abuelo. En el momento en que salió esa palabra de Hugo, me mordí los labios para no llorar, pero fue en vano. Este niño había aguantado todos esos años sin padre. Habría pensado que nunca volvería a usar el título de papá, pero él mismo había creado ese lugar. El presidente tomó los hombros de Hugo con ambas manos. Lo cuidaré bien. Hugo asintió y yo me sequé las lágrimas mientras miraba a los dos parados uno frente al otro. En ese momento, Sofía corrió. Sofía, que llevaba un vestido y el pelo bellamente recogido, me abrazó y exclamó: Abuela Irene, abuela. No me llamo señora, sino abuela. No sé lo grande que era el significado de ese título para la niña, pero yo lo sabía. Significaba que me había aceptado como parte de la familia. Gracias, Sofía. La abracé y le acaricié la cabeza. Sofía susurró al oído: Haz que mi abuelo sonría mucho. Lo haré. Diego se acercó. Su expresión no era cómoda, pero no me evitó. Felicidades, padre. Y me miró, asintiendo ligeramente. Madrastra, por favor, cuide bien a mi padre. Fue un saludo breve, pero suficiente. Silvia estaba detrás de Diego, y al encontrarse nuestras miradas, asintió una vez. Eso fue todo, pero solo con eso ya estaba agradecida. El hecho de que estuviera aquí era su propia decisión. Después de la ceremonia, comimos todos juntos en el jardín. Era un banquete que había preparado desde el amanecer. Guiso de carne, paella, tortilla, ensaladas. No era ostentoso, pero la mesa estaba llena. Sofía repitió paella 3 veces, y al ver a Hugo poner el guiso en el plato del presidente, pensé: esto es una familia. No era perfecto, era incómodo, y quedaban cosas sin resolver entre nosotros, pero estábamos sentados en la misma mesa, comiendo la misma comida. Eso era suficiente. El chofer Durán me ayudó a limpiar y me llamó desde la cocina. Al darme la vuelta, vi que tenía los ojos rojos. Era un hombre que había conducido para el presidente durante décadas. Señora, el presidente parece muy feliz. Ese título todavía me resultaba extraño, pero al salir de la boca del chofer, sonó cálido. El chofer, con el trapo en la mano, continuó: Antes de que usted llegara, la señora pasaba muchas noches bebiendo sola en el despacho. Apenas hablaba y, cuando subía al coche, solo miraba por la ventana sin decir una palabra. La voz del chofer tembló. Dejó los platos y se frotó los ojos. Gracias. De verdad. Con esas palabras. Yo también me emocioné. Eran palabras de la persona que más tiempo había cuidado al presidente en esta casa. Después de la boda, la vida cotidiana transcurrió en silencio. Por las mañanas, nos sentábamos juntos a la mesa para comer. Cuando era empleada doméstica, siempre comía sola. Era normal que, una vez terminada la comida del presidente, yo comiera sola en la cocina. Pero desde esa mañana, nos sentábamos uno frente al otro y comíamos la misma sopa. Ahora, no era una mesa solitaria. El sabor de la sopa cambió. Los mismos ingredientes, cocinada a la misma temperatura, pero al comerla frente a alguien, parecía una comida completamente diferente. El presidente leía libros en su despacho, y yo me sentaba a su lado a tejer calcetines o a preparar verduras. Por las tardes, paseábamos por el jardín.
Sentarnos uno al lado del otro en el banco bajo el árbol de camelias, mirando la puesta de sol, era mi momento favorito del día. Una tarde, estábamos leyendo libros juntos en el despacho cuando el presidente puso su mano en mi hombro. Levanté la vista del libro y vi la luz reflejada en los ojos del presidente. Cerré el libro en silencio y me levanté. En el pasillo que llevaba al dormitorio principal, el presidente me tomó la mano y yo la apreté con fuerza. No nos apresuramos. No había prisa. Sentíamos el calor del otro bajo las sábanas, y me sentía agradecida de poder sentir tanta emoción a esta edad. La noche se hizo profunda, y me quedé dormida en los brazos del presidente. El amor convertido en rutina era silencioso, pero profundo. El presidente se volvió más hablador. Historias de cuando viajaba por el campo en su juventud, la historia de su primer encuentro con la señora Clara, el día que abrazó a Diego por primera vez. A veces repetía las mismas historias 2 veces, pero yo escuchaba como si fuera la primera vez. Sabía que su vida estaba en esas historias, y que quería contárselas a alguien mientras tuviera memoria. Aproximadamente un mes después de la boda, el presidente me llamó a su despacho. Había un sobre con documentos sobre el escritorio. Mire esto. Abrí el sobre y encontré los documentos de constitución de una fundación. Al ver el nombre, mis manos se detuvieron. Fundación Becas Irene Suárez. Presidente, ¿qué es esto? Lo hice con su nombre. Pasé las hojas y vi el propósito. Apoyo para la matrícula de hijos de familias monoparentales. El presidente, que me había estado observando leer, dijo, para que personas como usted no tengan que empezar de nuevo como empleadas domésticas. Los documentos en mis manos se volvieron borrosos. Las lágrimas se acumularon en mis ojos. Una fundación de becas con mi nombre. Una fundación que ayudaría a madres como yo, que criaban a sus hijos solas y apenas llegaban a fin de mes. Él no estaba avergonzado de mi pasado, sino que lo estaba transformando en algo significativo. Gracias. Solo pude decir eso. El presidente me tomó la mano y dijo, soy yo quien le da las gracias, pero yo lo abracé durante mucho tiempo y lloré. Las estaciones cambiaron. La primavera se fue y llegó el verano. Las camelias del jardín se habían marchitado, pero las rosas florecían y el canto de las cigarras entraba por la ventana del despacho. En otoño, los guingos se tiñeron de amarillo, y en la mañana de la primera helada, el presidente puso mis manos en sus bolsillos, diciendo que estaban frías. Pasó el invierno y volvió la primavera. ¿Así pasó un año? Durante ese tiempo, los momentos en que sus recuerdos se desvanecían aumentaron poco a poco. Hubo días en que repetía la misma pregunta 3 o 4 veces, y a veces se quedaba de pie, aturdido, buscando algo en el despacho. Pero los días buenos eran mucho más numerosos. Los días en que me llamaba por mi nombre mientras paseábamos por el jardín. Los días en que terminaba de comer y sonreía diciendo, estaba delicioso. Los días en que leía un libro conmigo en el despacho y me tomaba la mano. Esos días me ayudaron a seguir adelante. Pero había algo que no se detenía. Una mañana, yo estaba abriendo las cortinas junto a la cama cuando oí la voz del presidente detrás de mí. ¿Quién es usted? Me giré. El presidente estaba sentado en la cama, mirándome, pero no me veía. Eran los ojos de alguien que mira a un extraño. Mi corazón se detuvo. Me recuperé y me senté junto a la cama. Tomé la mano del presidente y dije lentamente, soy yo, presidente. Irene Suárez, su esposa. Los ojos del presidente temblaron. ¿Cuántos segundos pasaron? Sus ojos recuperaron el enfoque y dijo, ah, señorita Irene, lo siento. Y me apretó la mano. No me derrumbé. Tampoco lloré. Sabía que este momento llegaría. Así que decidí decir lo mismo todas las mañanas. Soy Irene Suárez. Soy su esposa. Que tenga un buen día. El presidente sonrió. No olvidaré su rostro hasta el final. Era algo que había dicho antes. Y que seguiría diciendo. Yo sonreía y respondía como si lo oyera por primera vez. Está bien si lo olvida. Yo se lo recordaré todos los días. Ese era mi trabajo. Cocinar sopa de madrugada, poner camelias en la mesa, escuchar las mismas historias mientras paseábamos por el jardín, y recordarle cada mañana quién era yo. El trabajo de empleada doméstica se había convertido en el de esposa, y si me preguntaran si fue difícil, respondería que sí. Pero si me preguntaran si me arrepiento, puedo decir con certeza que ni una sola vez. La primavera estaba llegando. Las camelias del jardín comenzaron a florecer de nuevo. Y la luz del despacho ahora era de 2 personas. El amor no tenía edad. Solo tardó mucho en encontrar el valor. Comencé mi amor a los 51 años. Entré como empleada doméstica en casa ajena y me enamoré del presidente de esa casa.
Dijera lo que dijera el mundo, dijera lo que dijera la nuera. Mi corazón era sincero. Y el suyo también. Si al escuchar esta historia, el rostro de alguien ha aparecido en su mente, espero que no pospongan ese sentimiento durante mucho tiempo. Está bien ser feliz. Y aquí tienes algunas imágenes para acompañar la historia.